Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación del estudio del tercer sector de acción social que organiza la plataforma de ONG de acción social como parte integrante de la plataforma del tercer sector en el marco del programa de ciudadanía activa. Nuestro agradecimiento expreso al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo por su apoyo para el desarrollo de este programa y por acogernos hoy en el salón donde nos encontramos reunidos. Gracias también a la representación de la Real Embajada de Noruega por estar hoy con nosotros y por apoyar a través del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo el fortalecimiento de las ONGs. Gracias también al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque sin su apoyo y su respaldo el desarrollo de este programa no hubiera sido posible. A su Dirección General de Política Social de las Familias y la Infancia en 2011, por haberlo confiado en la plataforma de ONG, y a la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia de ahora, por su apoyo en esta fase de ejecución. Y finalmente al presidente de la plataforma del tercer sector, por estar hoy con nosotros en la presentación de esta publicación que resume cuál es el espacio y el rol del tercer sector en la sociedad española. Un tercer sector que está en este momento de enhorabuena porque ha sido reconocido en una nueva ley gracias a la incidencia de la plataforma del tercer sector y de las entidades que lo integran. El programa de ciudadanía activa supuso un reto para la plataforma que no contaba con experiencia para gestionar algo tan significativo. Hubo que determinar 4 grandes ejes de actuación para los programas que podrían financiarse, hacer una convocatoria a la que acudieron más de 230 proyectos, hacer una selección de los mismos quedando 38, hacer su seguimiento facilitando la financiación a las organizaciones gestoras. Pero además permitió abordar otras actividades colaterales, la celebración de la Conferencia Internacional Juntos contra el Discurso y los Delitos de Odio y los seminarios La convivencia intercultural en Europa, modelos de gestión de la diversidad y otro, alianzas estratégicas que mejoran los resultados, así como la elaboración de lo que en términos del convenio se venía a denominar un estudio predefinido, que se ha convertido en el estudio del tercer sector de acción social. Se negoció su contenido con la Oficina del Mecanismo Financiero y así llegamos a la oportunidad de versarlo sobre la trayectoria del tercer sector, lo acontecido en los años de la crisis y sus perspectivas de futuro. Con ello, pretendíamos llenar el vacío que había quedado desde la publicación en 2012 del segundo informe de la Fundación Luis Vives. Hoy tengo el placer de daros la bienvenida con la presentación de este estudio del tercer sector, cuyo trabajo hemos coordinado desde la plataforma de ONG de Acción Social y que llevamos más de un año preparando y deseando ponerlo en común con todas vosotras y vosotros. Este estudio, que consta de 2 volúmenes diferenciados que han sido coordinados por José Manuel Fresno y realizados por System y la Universidad de Alcalá, a quienes también quiero expresar nuestro agradecimiento por su esfuerzo en conseguir completarlo en un plazo tan corto, son el resultado de 2 investigaciones que muestran una radiografía de la situación actual de las ONGs en nuestro país y los retos a los que se enfrentan. Un estudio que nos permite trazar una perspectiva longitudinal de la evolución del tercer sector en los últimos años. No quisiera continuar estas palabras de bienvenida sin dar las gracias a las más de 400 organizaciones que han participado en la investigación cuantitativa y también a las personas que se han involucrado en las entrevistas en profundidad, paneles Delphi y grupos de discusión, permitiendo el desarrollo de la parte cualitativa de este estudio. Pero, ¿cómo es realmente el tercer sector social por dentro? ¿Cuántas organizaciones hay y cómo se organizan? ¿Qué volumen de ingresos tienen y de dónde los obtienen? ¿A cuántas personas atiende? ¿Es el tercer sector un instrumento de innovación y transformación? ¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan en él? Y lo que es más importante, ¿cómo se prepara su futuro? A todos estos interrogantes trataremos de dar respuesta en esta jornada que se estructura en 2 mesas de debate donde vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano las nuevas necesidades, movimientos sociales y relaciones surgidas entre las administraciones públicas, el Estado y el tercer sector de acción social y a la vez profundizar sobre la sostenibilidad del sector, su innovación y los retos a los que se enfrenta. Sin lugar a dudas, la intensidad y prolongación de esta crisis económica y social que atravesamos ha provocado un aumento de las situaciones de vulnerabilidad en nuestro país. Y es así como lo muestra el 7º informe sobre exclusión y desarrollo social de la Fundación FOESA, afirmando que solo una de cada 3 personas en España está plenamente integrada en la sociedad, un 34,3%, lo que significa un notable aumento de la exclusión en nuestro país y una fractura social importante, como del 45%.
Además de estas cifras que señalan que las grietas de la cohesión social son cada vez más amplias, el estudio del tercer sector social establece comparaciones, en gran parte, con otros 2 estudios realizados por la Fundación Luis Vives, poniendo en evidencia que en el transcurso de estos años el tercer sector está ofreciendo una mayor capacidad de respuesta con menos recursos, cifrándose en un total de 53 millones de atenciones directas realizadas en 2013, que significa un 11% más que en 2010, cuando la disminución del gasto generado por las entidades supone un 18% menos. Si unimos este incremento de la demanda social de los servicios prestados por el tercer sector con la contracción que en términos económicos sufren las entidades que lo componen, el resultado es un escenario claramente desfavorable para el fortalecimiento de la sociedad civil y la contribución a la justicia social, la democracia y el desarrollo sostenible, que debe ser uno de los retos que tenemos que asumir desde el tercer sector. Pero hoy no solamente vamos a aportar conclusiones desesperanzadoras. Afortunadamente también tendremos la oportunidad de trasladar los progresos de un sector consolidado cuyo mayor valor son las personas que lo integran, feminizado y altamente cualificado, y que sobre todo demuestra su capacidad para adaptarse a los retos planteados por la crisis. Profundizaremos también sobre el aumento de las personas que practican el voluntariado en nuestro país y sobre una cuestión de fondo que ocupa gran parte de nuestro tiempo: la financiación de las entidades, la diversificación de sus fondos y su menor dependencia de las administraciones públicas. Finalizando estas palabras de bienvenida a la presentación de este estudio del tercer sector de acción social, contextualizado en la recta final del programa de Ciudadanía Activa, quisiera mostrar también hoy mi agradecimiento más sincero, no solamente a las personas que han realizado este trabajo de investigación, a quienes he dedicado las primeras palabras de esta intervención, sino también a la Oficina Técnica de la Plataforma de ONGs, que de manera extraordinaria ha coordinado y puesto el broche final no solo a este estudio, sino también a los 38 proyectos que han sido desarrollados durante estos 3 años por las 160 entidades partícipes de estos fondos comunitarios. Para ir finalizando de un modo más coloquial, tengo una noticia buena y otra mala que comentar. La mala es que, habiendo adquirido la plataforma de ONG la experiencia de gestionar unos fondos importantes procedentes del IGRAN, lo que podríamos continuar haciendo en favor del tercer sector, estas ayudas económicas han finalizado para España al haber superado los niveles de PIB y renta nacional básica que las regulan. La buena es la misma razón que nos cierra el paso, el hecho de que nuestro país haya crecido hasta el punto de escalar posiciones que lo excluyen de estas ayudas, crecimiento que hemos de saber aprovechar para conducirlo en parte a recuperar derechos sociales menoscabados en los periodos de la crisis a los que hemos hecho antes referencia. Por último, quiero animaros a que nos ayudéis a convertir este estudio en una referencia obligada no solo para expertos del sector, sino para cualquier planteamiento estratégico de futuro. Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. A continuación tiene la palabra don José María Piñero, director general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Muchas gracias. Es un placer y un honor para mí estar hoy en esta presentación del estudio del tercer sector de acción social en España. Y eso es así porque una Europa próspera y cohesionada requiere una sociedad civil fuerte y con voz propia. Para eso es necesario apoyar y reforzar el tercer sector de acción social como motor de esta ciudadanía activa y comprometida. Eso lo sabemos bien desde esta Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, porque somos también responsables de la programación de los fondos estructurales y de inversión del periodo, en el momento actual del periodo 14-20, en donde se ha hecho un esfuerzo especial por incorporar la participación ciudadana en todas las fases de dicho proceso, desde antes de empezar incluso a pensar en programar, simplemente proponiendo a las ONGs y a las entidades del tercer sector el que nos dijeran cómo querían participar en todo ese proceso, para luego participar también en la programación, y ahora que ya hemos terminado con el proceso de programación prácticamente de todos los fondos estructurales de inversión, incorporando, como ya digo, la participación ciudadana, lo que nosotros en una palabra mal traducida del inglés llamamos partenariado en todo el proceso de esta gestión de los fondos. También lo entienden así la importancia de este tercer sector nuestros socios del Espacio Económico Europeo, y por eso el impulso a la sociedad civil es uno de los capítulos más importantes dentro de estas EEA Grants, que son los fondos a los cuales contribuyen Noruega, como saben, Islandia y Liechtenstein, para reducir las desigualdades y fomentar la cooperación bilateral. De su gestión en España, igual que del resto de los fondos estructurales y de inversión, se encarga esta Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En España
son los 46 los millones recibidos para financiar más de 400 proyectos en áreas con estas EEA Grants, como la investigación en medio ambiente y el cambio climático, la igualdad de género, la cultura o la movilidad de estudiantes e investigadores. Se han destinado 4,6 millones de esos 46 millones, el 10% aproximadamente, al programa de Ciudadanía Activa, siendo el tercero en volumen de inversión y gestionado, como ya saben, por la plataforma de ONG de Acción Social, con los excelentes resultados que hoy veremos. Dentro de este programa se han desarrollado 38 proyectos que han implicado a 160 entidades, como ha dicho el orador anterior, y precisamente este era uno de los objetivos más importantes para esta línea de proyectos, la creación de redes y de coaliciones de ONGs y organizaciones de muy diferentes ámbitos que trabajan juntas para reforzar la importante contribución social y poder afrontar con mayor garantía los nuevos retos de justicia social y desarrollo sostenible en nuestro país. Porque si algo nos queda claro es que la búsqueda de soluciones a los problemas sociales pasa por una acción coordinada entre las ONGs, las administraciones y las empresas, como, por desgracia, y ante los retos sociales tan importantes que en estos momentos vivimos, se está demostrando. Algunas de las iniciativas novedosas desarrolladas en esta línea de proyectos, como decía anteriormente, de acción social, han conseguido, por ejemplo, coordinar a ONGs, policía y justicia en la lucha contra los delitos de odio o poner en marcha herramientas para monitorizar la actuación de diputados y concejales elegidos por el pueblo español en temas relacionados con los derechos humanos y la inclusión social. Dentro de este programa se enmarca también este estudio que hoy se presenta y que es un estudio que realiza un análisis no solo cuantitativo, sino también cualitativo del sector social, del tercer sector de acción social en España, y teniendo muy presente el impacto que esta crisis asimétrica que hemos sufrido de manera especial los países del sur de Europa ha tenido sobre este tercer sector. Confío, no quiero extenderme mucho más, somos 5 en la mesa y si no va a resultar la cosa muy larga, así que confío en que las conclusiones de este estudio, para finalizar, sirvan de gran ayuda para mejorar la eficacia del tercer sector e impulsar su reconocimiento. En definitiva, esperemos que este estudio contribuya a colocar al tercer sector de acción social en el lugar que se merece. Nada más y muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Johan Christopher Vip, embajador de Noruega en España. Muchísimas gracias, estimado presidente y estimado director general José María Piñeiro y estimada directora general Salomé Ladroer y estimado presidente de la plataforma de tercer sector Luciano Poyato, estimados participantes. Y permítame primero que empiece a felicitar a todos ustedes quienes han participado en el trabajo de llevar a cabo el estudio que se va a presentar hoy y que lo he recibido hoy y se ve muy interesante. Y me parece una investigación muy importante. Importante porque destaca, entre las otras cosas, el papel que ha jugado el tercer sector de acción social durante la crisis. Se pudiera pensar que la crisis iba a debilitar el tercer sector y seguramente la crisis ha sido un gran reto para las ONGs, pero lograron aumentar su actividad hacia las poblaciones vulnerables de una forma espectacular, algo ya mencionado por el señor Lara. Y por eso, permítame también felicitar a todos los representantes del tercer sector aquí presentes por el gran labor que están haciendo todos los días. Para el gobierno noruego, fortalecer el tercer sector y facilitar las condiciones externas de trabajo de las ONGs en Europa es una área de prioridad. Esperamos que el trabajo que se presenta hoy va a servir también como una herramienta útil en el futuro en las relaciones bilaterales entre España y Noruega. El apoyo a este proyecto por parte de la Embajada se inscribe dentro del programa de cooperación con España a través de los fondos EEA Grants, ya mencionados por el señor Piñeiro, que también habló un poco de los otros programas que tenemos al lado del programa para la sociedad civil. Y gracias al acuerdo sobre el espacio económico europeo, Noruega forma parte del mercado único de la Unión Europea, aunque no somos un país miembro como tal.
Y el acuerdo también abarca un mecanismo financiero que tiene como objetivo reducir, mediante los mencionados fondos, las desigualdades sociales y económicas en los países europeos, así como también fortalecer la cooperación entre Noruega y los países beneficiarios. Y fortalecer el sector del tercer sector es sin duda un instrumento clave para reducir las desigualdades. En Noruega, el tercer sector juega un papel muy importante y se ha calculado que la riqueza creada cada año equivale más o menos al 8% de nuestro presupuesto nacional. Una búsqueda en Google también con las palabras sin voluntariado, Noruega para, es una especie de eslogan, en noruego se dice uten frivillighet stopper Norge. Estas palabras dan más de 80.000 resultados, o sea que y es la cifra realmente equivalente al número de ONGs grandes y pequeños que hay en Noruega y a las cuales pertenecen un 80% de los noruegos. Y en Noruega tenemos una propia palabra que aborda un poco lo que implica la solidaridad y el trabajo voluntario para los noruegos, y es la palabra dugnad. No les voy a pedir de pronunciarlo, pero voy a hablar un poco de esa palabra dugnad, porque es una palabra útil y que hace referencia a valores fundamentales en el tercer sector: esfuerzo, solidaridad, apoyo, colaboración. Además, algunos dicen que esa palabra constituye un poco la base de la sociedad noruega, este espíritu de dugnad. Y hace poco nuestra primera ministra, Erna Solberg, dio un discurso en Londres en el que explicó extensamente el significado de la palabra. Y para citar a la primera ministra, es una palabra no fácilmente traducida. Utilizamos la palabra dugnad cuando la gente se pone de acuerdo de que hay un trabajo por hacer y la mejor manera de hacerlo es hacerlo todos juntos. Y es de esperar que todos contribuyen y nadie recibe dinero por su esfuerzo, ni se puede pagar para evitar colaborar. Por el fin y al cabo, todos se benefician. Fin de la cita. El dugnad es, por cierto, muchas veces la respuesta noruega a desafíos nuevos. Y un dugnad se puede organizar tanto para trabajos pequeños como limpiar o arreglar las instalaciones de una guardería, o sea, se llama a todos los padres para que participen a hacerlo, pero también para grandes temas sociales, como por ejemplo recibir a los miles y miles de refugiados que llegan a Noruega en estos días. Y noto que la crisis en España también ha resultado en una movilización del espíritu de dugnad aquí en España. Y el estudio demuestra que el voluntariado ha crecido sustancialmente durante la crisis, con altos números de la cantidad de personas que colaboran con el tercer sector. Y eso me alegra mucho. Tal vez también hoy en día deberíamos pensar en un dugnad europeo. Estuve ahí en una reunión ayer en Barcelona de la Unión para el Mediterráneo, donde se hablaba mucho de las crisis que pasamos por Europa también y todo el Mediterráneo hoy. O sea, hay que unir fuerzas para solucionar estos grandes temas al cual está enfrentado Europa de hoy. Bueno, les deseo muchísima suerte con los debates y las discusiones de hoy. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia. Muchas gracias. Buenos días, director general José María Piñeiro, que nos acoges en tu casa. Buenos días también al embajador de Noruega en España y a los dos presidentes de nuestras plataformas, de la POAS, la Plataforma Organizaciones de Acción Social, y la Plataforma del Tercer Sector. El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, compañero de Ministerio, y yo misma os agradecemos que nos hayáis invitado como Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a estar presentes en la presentación de este estudio. Que, bueno, el resumen ejecutivo, que es lo que me hiciste llegar, he leído, y creo que es un ejercicio muy sano que habéis hecho de autocrítica como sector. También saludo a todos los miembros de las organizaciones presentes y amigas. Un muy buen ejercicio de autocrítica y desde esa autocrítica de vuestras propias debilidades, de mirar al futuro y de los retos que este os plantea. Creo que el gran resumen de este estudio
podría hablarnos, o ese es para mí el estribillo, de la necesidad de profundizar en la cooperación y colaboración entre las entidades y las administraciones públicas, entre vosotras mismas, entre las entidades, trabajando más en red y, desde luego, con los ciudadanos, creando más comunidad y tejido social. Para mí ese sería el gran resumen de este estudio. Pero, por resumir los 3 grandes retos que su lectura me suscita, yo diría, en primer lugar, que veo en esas páginas de este diagnóstico autocrítico cómo analizáis o nos decís o nos contáis que el tercer sector, todos vosotros habéis ido evolucionando desde una debilidad organizativa, a veces una falta de claridad en los objetivos, en los principios, poco a poco ajustándoos a la estructura organizativa del sistema de bienestar español. Vosotros, el tercer sector de acción social, bien o también por las carencias del sistema público y también por vuestras propias fortalezas, habéis ido tomando posiciones como elemento básico y principal actor en la gestión de los servicios sociales dirigidos a los ciudadanos con más necesidades y en muy diversos ámbitos, en el social, en el sanitario, medioambiental, en el de cooperación. Ello ha dado lugar a lo largo de estos años, y es lo que nos dice este diagnóstico, a un sistema mixto de gestión que se ha ido conformando y adecuando a las necesidades detectadas, pero principalmente se ha derivado de las condiciones establecidas por la financiación pública y en especial de las subvenciones de las administraciones públicas. Nos decís en vuestro diagnóstico que al inicio de la crisis el tercer sector de acción social pierde influencia social de base, profundiza en su clásica atomización y desarrolla una excesiva dependencia financiera de la administración pública. Y sugerís retos de futuro a estas debilidades de partida, debilidades que yo, al menos en estos años, he visto, porque estamos hablando del principio de la crisis, en estos años, en 2015, veo que en muchos aspectos se han ido superando claramente. Y estos fondos han sido un elemento esencial, embajador, yo creo, para superar algunas de estas debilidades. El segundo reto que me suscita la lectura de este resumen ejecutivo es la necesidad de potenciar este tercer sector de acción social en 3 ámbitos. En el ámbito de la gobernanza, en el ámbito del refuerzo de su régimen jurídico y en el ámbito de su financiación. Creo que en relación a la gobernanza hemos hecho un importante camino juntos en esta legislatura. El Consejo Estatal de ONGs era el instrumento fundamental y muchos de los aquí presentes sois los miembros de este Consejo con los que nos vemos en sus reuniones. Era un elemento de gobernanza importante entre el tercer sector y la Administración General del Estado, pero en esta legislatura y a propuesta vuestra se creó esa comisión de diálogo civil con la plataforma, presidente, con la plataforma del tercer sector, que ha sido, creo, un instrumento fundamental en la interlocución entre el tercer sector y las administraciones públicas y concretamente el Ministerio que Ignacio Tremiño y yo representamos en este acto. Es verdad que vosotros os decís a vosotros mismos en la página 5 de vuestro estudio que el tercer sector es muy monologuista, permitidme este término, es decir, que habla sobre todo consigo mismo y habla poco con las administraciones y menos todavía con las empresas. Es verdad que os decís esto y es verdad, y lo comentábamos el presidente de la plataforma del tercer sector y de la plataforma de voluntariado, es verdad que en la página 30, cuando se detecta cuánto han participado las entidades en los 2 anteproyectos principales de los que ahora hablaré, el anteproyecto de ley de voluntariado y el de tercer sector de acción social, fundamentalmente los entrevistados en este estudio dice que ha habido poca participación. El 49,6% en el anteproyecto de ley de voluntariado dice que ha participado poco y, sin embargo,
la experiencia de gobernanza en estos años, Luciano, ha sido, al menos en la ley de tercer sector, en la ley de voluntariado y seguro que en la ley de tercer sector, Ignacio, compañero director general de discapacidad, diría lo mismo, la gobernanza ha sido muy participativa. La ley de voluntariado, hablo por la que hemos gestionado desde la Dirección General, o impulsado, mejor dicho, desde la Dirección General, se ha trabajado muy estrechamente con vosotros en el Consejo Estatal de ONGs, en la plataforma, en la Mesa de Diálogo Civil y, desde luego, a través de la Plataforma de Voluntariado de España hemos recibido más de 500 observaciones. Luego, la gobernanza es un desafío porque tenemos unos instrumentos que han dado fruto, evidentemente, en una participación importante y, sin embargo, este estudio dice que la gente sigue pensando que ha participado poco en las iniciativas que se han llevado a cabo. Bueno, pues ahí hay un desafío claro, ¿no? Gobernanza, os decía, en este segundo bloque de retos, refuerzo del régimen jurídico. Creo que las leyes de voluntariado y tercer sector marcan un antes y un después en el régimen jurídico de este sector vuestro y nuestro. Y también la garantía de financiación. Se menciona en el estudio como debilidad una excesiva dependencia de la financiación pública, lo que desde luego desde las administraciones públicas hemos intentado y luchado por ello a lo largo de estos años tan duros ha sido de defender el sistema de financiación que funcionaba y que funciona, ¿no? Hoy estamos en la presentación y en la conclusión de estos fondos noruegos, como los llamamos coloquialmente, pero desde luego hay otros instrumentos financieros como son las subvenciones del IRPF que a lo largo de estos años entre vosotros y nosotros hemos defendido como modelo de financiación de este sector y articulación de esa red que es importante para vosotros, de trabajo en red, ¿no? De articulación. Y en tercer lugar, y ya termino, porque como decían mis antecesores, en el uso de la palabra somos muchos, hay un tercer grupo ahí de retos que detecto en el estudio, ¿no? La importancia, y que podrían resumirse en la necesaria innovación social que necesitamos todos, las administraciones y también el tercer sector de acción social, y que tiene que ver con construir vuestra autonomía reorganizando la relación con el sector público y empresarial, diversificar actividades manteniendo vuestros objetivos originales, cambiar vuestro modelo de financiación, diversificar las redes buscando heterogeneidad de acciones dentro de la máxima cohesión, hacer posible su sostenibilidad, vuestra sostenibilidad, mejorando la organización mediante fusiones y, finalmente, ofrecer una verdadera transparencia y rendición de cuentas, reforzando en esto la conexión con la sociedad civil. Muchas gracias. Por aquí estáis presentes también los directores y los que habéis participado en este estudio por las conclusiones que nos ofrecéis en el mismo. Y gracias, querido Juan, por la iniciativa de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social de ofrecernos este diagnóstico certero y esta mirada esperanzada también al futuro. Muchas gracias, querida Salomé, porque evidentemente sin vuestro apoyo no hubiéramos podido conseguir el fruto que hoy estamos presentando. Y para finalizar tiene la palabra don Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, en la cual nos encontramos integradas pues, la mayor parte de las grandes organizaciones estatales y ya también con una extensión territorial que se va haciendo paulatinamente todo el tercer sector. Luciano tiene la palabra para finalizar. Bueno, en primer lugar, daros los buenos días a todas las personas que estáis aquí. Quiero agradecer especialmente a la plataforma de ONGs, pero me vais a permitir que agradezca especialmente a Juan Lara, porque está viviendo estos momentos con mucha intensidad, con mucho nerviosismo y para él, a nivel personal, institucional, de toda la directiva de la POAS y de todo el equipo técnico, ha sido y es un gran reto llegar hasta aquí, hasta este ministerio y hacer una propuesta de este estudio que evidentemente nos va a ayudar. Permitirme que hable un poco de mi familia para acoger al embajador de Noruega aquí en España. Agradecerte, embajador, que hables español,
porque no es fácil. Y te digo por qué. Mi hija estuvo un año viviendo en Bergen, primero de bachillerato, con 15 años, y la verdad es que vino totalmente cambiada, y cuando se ponía a hablar con otra chica que vivía en mi casa en noruego, yo no me enteraba absolutamente de nada. Y empecé a plantearme cómo acoger a esta chica noruega que estuvo en mi casa, cómo ayudarla. Y evidentemente su vida cambió y la vida de mi hija también. Y tengo que decirle que hagas este esfuerzo por estar aquí, de acogida en esta casa, también tiene mucho que ver con los vínculos de emoción y de sensibilidad. Yo no solamente diría sensibilidad, sino que un país como Noruega, que invierta en el sur de Europa y en este caso en este país, yo creo que nos ha venido muy bien y yo creo que fruto de esta inversión es el estudio que aquí tenemos. También mis palabras de reconocimiento para las dos administraciones públicas que estáis aquí, dos ministerios importantes, como no, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fijaros, y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Salomé y Nacho, daros la acogida a este acto. Dicho esto, yo creo y estoy convencido de que el estudio ha sido hecho de la mejor manera y forma posible. Yo tengo totalmente confianza en quien lo habéis hecho, independientemente de que podamos hacer interpretaciones sobre percepciones de la sociedad civil, es decir, de nuestras organizaciones, que tendremos que ver cómo mejorar la comunicación. Yo creo que hay una parte de comunicación que hay que mejorar, pero evidentemente yo confío en lo que habéis hecho y, como no, en la capacidad de prospectiva que tenéis. Sobre la necesidad de este estudio y de otros que lo puedan complementar en el futuro, yo puedo decir que es imprescindible saber entender y comprender en el momento que nos encontramos. Si no lo sabemos entender y comprender, es muy complicado seguir hacia adelante. Por lo tanto, desde la plataforma del tercer sector consideramos imprescindible una foto fija. Si el sector no tiene una foto fija, es difícil seguir avanzando. Yo diría que es verdad que hemos vivido una crisis económica espectacular, una crisis de valores, un aumento de la exclusión social, pero yo también diría que el tercer sector ha actuado. Podrá haber sido más activo o menos, pero que ha actuado. Y yo diría que este estudio lo que nos tiene que hacer es encauzarnos. Yo creo que hay que hacerle caso a las cosas que se nos dice de fuera. Yo creo que el tercer sector tiene que escuchar más, no solamente escuchar a la gente que atendemos, que yo creo que eso estamos mejorando bastante en la calidad, pero también escuchar cómo nos ven, qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos tratan de cuestionar para mejorar. Y yo creo firmemente que hay que seguir un patrón. Eso no significa que lo vayamos a hacer bien, pero por lo menos yo creo que nos va a ayudar. Yo diría y animaría a partir de este momento en que es necesario tener esa foto fija, un estudio de manera periódica. Esto no se termina aquí. Ya veremos a ver cómo conseguimos los siguientes estudios. Pero es verdad que llevamos estos años de crisis muy vacíos en el tema de estudios, menos mal que tenemos este. Y yo creo y voy a apoyar y voy a apostar institucionalmente con la compañía de todas las organizaciones sociales que estamos en el tercer sector, para que se siga haciendo, para que le demos participación a los expertos y sobre todo para que se haga de una manera rigurosa, objetiva y contrastable. ¿Hacia dónde va el tercer sector? Yo no soy adivino. O sea, yo puedo hablar de la familia, puedo hablar del sector, puedo hablar de números. Yo no soy adivino, yo simplemente me dejo llevar por lo que me dicen desde fuera y, como no, confiar en la gente con la que estoy trabajando. Pero lo que sí os puedo decir es que el sector durante este tiempo ha estado en dos cuestiones fundamentales. Ha estado, por un lado, en la calle. Yo creo que todo el tema no solamente de comedores sociales, sino que hemos ido hasta urgencias hospitalarias, que hemos ido hasta aspectos educativos en los centros escolares, cosas que no se conocen. Hemos sabido participar de momento en el acogimiento a refugiados. Hemos sabido estar en todo eso y yo creo que eso nos ha dado más visibilidad, nos ha dado más protagonismo del que nos pensamos en un momento. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. La gente habla mucho de las ONGs,
habla bien de nuestra tarea asistencial, pero lo que yo creo que lo que no conoce la sociedad, y yo creo que por eso tenemos que volcarnos en un tema de compartir lo que hacemos, es que también hemos estado en el legislativo, es que también hemos provocado cambios, es que también hemos estado de alguna manera en la defensa de derechos sociales y hasta incluso hemos estado negociando con el Gobierno, convenciendo a la oposición y al mismo tiempo también llevando al Tribunal Constitucional alguna ley que no nos ha gustado, como la Ley de Seguridad Ciudadana. Y en ese camino no hemos tenido que manejar, ¿no? Porque muchas veces se nos dice, no, es que el tercer sector no es reivindicativo, es que el tercer sector no defiende los derechos sociales. Bueno, el tercer sector hace lo que las organizaciones nos dicen y fruto de eso a veces conseguimos más cosas y otras veces no. Pero que evidentemente han sido momentos importantes, han sido momentos intensivos y han sido momentos sobre todo de defensa de derechos de las personas. ¿Que hacia dónde vamos? Yo diría el camino que lleva el sector. El camino es que yo creo que podemos estar en un momento, si nos arriesgamos en un momento de consolidación en la prestación de servicios y sobre todo en dar una mayor visibilidad al impacto que tienen nuestras acciones. Hay que hacerlas visibles, no solamente con números, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo. Cómo mejora la felicidad de la vida de las personas, de eso es de lo que se trata. Y eso a veces es difícilmente medible, pero evidentemente para tener felicidad hay que tener unos derechos básicos y unos elementos también imprescindibles para poder vivir. Yo estoy contento, no por lo que acabo de decir, sino por lo que voy a decir ahora. Aumentar el número de voluntarias, de personas voluntarias en este país. De la acción social hemos pasado de 900.000 hace poco a 1.300.000. Es importantísimo. Algo estaremos haciendo, o la sociedad española, algo estará sintiendo dentro de su propio ser que tiene que hacer algo. Yo diría que el sector está más fortalecido que antes. Si no hubiéramos estado fortalecidos y si no hubiéramos tenido espacios de diálogo y cierta cohesión, aunque evidentemente todavía nos queda mucho por aprender, no hubiéramos tenido interlocución. No me refiero a la interlocución pública con las administraciones públicas, que hablaré de eso, sino interlocución con otros sectores. Como cuarto aspecto, yo diría, y eso lo dice el estudio, 650.000 personas empleadas, el 4,6% del empleo español. De riqueza, el 1,5% del PIB. Bueno, yo creo que son datos que están ahí. Algo mejores que los anteriores, pero que evidentemente estamos en sectores, con estas cifras que estoy dando, muy parecidos al de telecomunicaciones o el de la metalúrgica. El de las telecomunicaciones va en aumento, parece ser. El de la metalurgia no, porque evidentemente todavía seguimos teniendo una reconversión industrial. Podría hablar de eso, pero no me voy a meter en eso. Pero yo digo que si hay sectores como el de la metalurgia o el de las telecomunicaciones que defienden sus intereses, yo creo que nosotros también deberíamos de aprender y de espabilarnos. Hace 15 años decíamos, nosotros como organizaciones tenemos que tener el 30-30-30, ¿no? Me refiero a la financiación. Financiación pública 30, financiación privada 30 y fondos propios 30, ¿no? Ese margen era complicadísimo. Pero sí es cierto que ahora, y lo que nos dice el estudio, es que sí es cierto que ha bajado la financiación pública. Un 47% en las comunidades autónomas, un 23% en los ayuntamientos y evidentemente en la Administración General del Estado bastante menos o casi nada. Ahora, evidentemente, esto nos tiene que poner en alerta. Yo creo que nos hemos espabilado. Yo creo que todo esto también nos ha llevado a decir, tenemos que diversificar fuentes de financiación al mismo tiempo que tenemos que reivindicar que la apuesta pública de este país no baje. Y luego, yo diría que sí, que hemos tenido una interlocución con la Administración pública y ha habido una consecución de normas. Y de ese futuro yo sí que puedo hablar. Bueno, evidentemente agradecer públicamente a Ignacio Tremiño, que ha sido el impulsor de la ley del tercer sector, y como no a Salomé, que se ha currado hasta el final, perdonadme que me exprese así, la ley del voluntariado, que si nos despistamos ni se aprueban, ¿no? Pues llevamos tantos años trabajándolas que se han aprobado ahora, o sea, hace un mes. Futuro. ¿Son herramientas válidas o no? Depende.
el papel lo soporta todo, ahí está publicado en el BOE. Ahora, ¿de quién va a depender de que estas leyes, que para nosotros, sobre todo la ley del tercer sector, nos hubiera gustado que hubiera ido un poco más allá? Y lo hemos dicho, vale, está donde está. Y la ley del voluntariado, mecanismo de participación, de democratización de nuestras organizaciones, de valores del voluntariado, de diversificación del voluntariado, de una manera de entender la participación de la sociedad civil en este país, muy importante. Yo diría que estas leyes son el principio de un camino. O sea, hemos quitado hierba, hemos echado grava y empezamos a asfaltar. Bueno, no me gusta la palabra asfaltar, pero bueno. Y de ahí hasta donde queramos. Y nosotros, desde ahora y sobre todo a partir del 1, bueno, lo venimos haciendo constantemente, pero el 21 de diciembre, mientras se forma nuevo gobierno, etcétera, etcétera, tendremos que decir, estas leyes se tienen que cumplir. Porque la ley del tercer sector lleva aparejado un plan de modernización. La ley del tercer sector lleva aparejado un plan de financiación. Y la ley del tercer sector a los 2 años se tiene que evaluar el impacto. ¿Eso va a depender de quién nos gobierna? Depende de nuestra gobernanza. Depende de que nosotros estemos ahí día a día diciendo esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Y eso va a depender de nuestra cohesión y va a depender de lo insistentes que seamos. Por lo tanto, el futuro está ahí, la apuesta es del tercer sector y yo diría que, aunque actuemos desde las entidades, desde nuestras organizaciones, yo me atrevería a decir que no solamente deberíamos de pensar, sino también de sentir como sector. Y confiar, ya sé que muchas veces tenemos muchas discrepancias, que lo que los une, aunque sea esto frente a esto, yo diría que nos unen más cosas, que lo que nos une tiene que, todo lo que mejore el sector, inevitablemente mejorará a las entidades. Una cosa lleva a la otra. Entonces, pensar como entidades, como cada una propia de mi ámbito sectorial, de mi propuesta en concreto, de mi salida de la exclusión de mi sector específico, lo hacemos muy bien. Ahora, si imaginamos y nos vamos a un proceso de abstracción en donde yo no deje de defender lo mío y me ponga otra gorra, no es que me cambie de chaqueta, eso es otra cosa, sino me ponga una gorra y piense como sector, inevitablemente nuestras organizaciones ganarán y sobre todo quien va a ganar son los colectivos y los derechos sociales de las personas más excluidas de este país. Y esa es un poco la idea, aprovechar herramientas que tenemos, tener un poco más de cohesión y empezar, por lo menos si no podemos sentirlo, porque lo que se siente o se siente o no se siente, pero por lo menos empezar a pensarlo que a lo mejor nos genera algún sentimiento. Enhorabuena por este estudio, muchísimas gracias por vuestra escucha y que podamos disfrutar de este estudio y que sea un camino para nuestras organizaciones. Muchas gracias, Luciano, y particularmente por digamos, esos retos que nos están marcando para el tercer sector, porque evidentemente si no aprovechamos lo que tenemos encima de la mesa para conseguir los retos que aquí se plantean al tercer sector, estaríamos haciendo muy mal, y creo que el camino es otro. Así que muchas gracias, Luciano, y muchas gracias a las nuevas componentes de la mesa, señor embajador, José María y Salomé. Levantamos esta presentación para pasar a la primera mesa sobre nuevas necesidades, movimientos sociales y relaciones entre el Estado, la empresa mercantil y el tercer sector de acción social.